Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Deseando que el Señor esté en nuestros corazones, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Dios, de la Santísima Trinidad, para que sea Él el que nos guíe, que nos oriente en este momento a través de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento. Gracias porque eres tú quien nos llama, quien nos convoca. Eres tú quien nos das el espacio, el tiempo para estar delante de tu presencia, Señor. Eres tú quien pone en nuestro corazón ese deseo de estar conociendo de ti. Gracias, Padre eterno. Todas las cargas que tenemos, Señor, del trabajo, del cansancio, algún malestar físico, alguna preocupación física, alguna situación familiar, Señor, la ponemos en tus manos. Aún, Señor Padre eterno, te ponemos en tus manos de pronto el malestar que tuvimos con alguna persona, la incomodidad o la discusión que tuvimos con alguien. También te ponemos la preocupación que podamos tener por nuestros familiares, por la solución de situaciones. Señor, las ponemos en tus manos. Padre, solamente tú conoces el verdadero camino. Solo tú conoces por dónde nosotros podemos esquivar las trampas para no quedar atrapados por el enemigo, que nos prueba constantemente para ver si realmente confiamos en ti. Padre Santo, haz que nosotros, cada día en nosotros se crezca la confianza en ti, la fe en ti, Señor. Que de verdad nosotros estemos interesados, Dios Padre eterno, en seguirte, en amarte, en hablarte, en dejarnos guiar, Señor, en ser obedientes a ti, a tu palabra. Padre Santo, hoy te entregamos nuestras cargas, hoy te entregamos nuestras diferencias con seres queridos, hoy te entregamos, Señor, la preocupación, te entregamos la salud, te entregamos todas las situaciones, Dios, porque en ti, Señor, solamente en ti, habrán respuestas. Te pedimos, Padre eterno, que tú nos permitas conocer de tu palabra, que por medio de tu Espíritu Santo llegue a nosotros el entendimiento de tu palabra, que de verdad tú abras las ventanas de los cielos para que podamos ver la verdad, para que las bendiciones de ti lleguen a nosotros, Señor. Padre Santo, te pedimos en el nombre de tu Hijo poderoso, ese nombre poderoso, que de verdad nuestro corazón cada día sea más abierto, más entregado a ti, que nuestra mente sea más obediente, más dispuesta a tu palabra, que nuestra alma, Señor, realmente sea consagrada a ti, Padre eterno, que nuestras acciones, Señor, se encaminen a hacer tu voluntad siempre. Padre celestial, tómanos de la mano, no nos sueltes, que seamos esas niñas, Señor, tomadas de la mano de papá y que podamos caminar contigo, Señor, por esos caminos que solamente traen seguridad, traen protección, traen firmeza, traen alegría, traen paz, Señor. Que podamos caminar contigo, Señor, ese camino firme que nos va a llevar a tu presencia final. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por lo que hoy tú vas a transmitirnos. Gracias, Señor misericordioso, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú abriste la oportunidad para que nosotros podamos estar aquí en tu presencia. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos las diferencias que hemos tenido, las malas palabras, las malas actitudes, los malos pensamientos, los juzgamientos, la desmotivación
el no querer hacer nada, Señor, el haberte fallado, Padre Santo. Perdónanos, Señor, por tantas fallas que cometemos a ratos y todos los días, Señor. Perdónanos, Padre Santo, pero queremos seguir aprendiendo de ti. Hoy nos entregamos a tu presencia, Dios. Permítenos, Señor, seguir junto a ti, seguir aprendiendo de ti y seguir aprendiendo a amarte. Gracias, Padre Santo. Te rogamos la presencia de tu Espíritu Santo. Te rogamos la sangre de tu amado Hijo, una para que nos revele la palabra que tú traes y la otra para que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos a que esa palabra, al ser sembrada, pueda dar fruto, más fruto y mucho fruto. Gracias, eterno Dios y Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, princesas hermosas, hoy tenemos una palabra muy linda. El tema se llama el poder de las pequeñas decisiones. El poder de las pequeñas decisiones. Impresionante porque la verdad que no nos damos cuenta de que una decisión pequeña puede traer un cambio muy, muy importante en nuestra vida. Vamos a tomar de base el capítulo 5 de Lucas y vamos a leer el versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Dice lo siguiente. Entonces llevaron las barcas a la tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Tremendo ese versículo. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Bueno, yo sé que uno dice, bueno, si a ti te llegan a preguntar, ¿tú eres capaz de dejar todo por el Señor? Sí, uno dice sí. La verdad, sí, o sea, en el primer momento uno dice sí, yo sí dejo todo por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces uno dice, ¿dejarías a tu esposo por Jesús? Bueno, si tienes tantos problemas con él y toda la situación, o a lo mejor él ya te dejó y dice, sí, yo voy a dejar a mi marido por Jesús. Bueno, está bien. ¿Dejarías a tus hijos por Jesús? ¿Dejarías tu trabajo por Jesús? ¿Dejarías a tu familia por Jesús? Esa es la pregunta más tremenda. O sea, ¿dejarías todo por Jesús? Eso es bárbaro. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de esta situación. Porque el Señor nos dice dejar todo por Jesús. Y alguna vez, pues sí, yo creo que en algún momento de la vida uno se siente como en ese deseo de uno seguirle sirviendo al Señor. O sea, se siente uno tan enamorado del Señor, uno va a la iglesia y uno se siente lo máximo en la iglesia, que llega a su casa y como que las cosas en la casa como que no funcionan, entonces uno como que quisiera concentrarse en las cosas del Señor. Pero entonces está la situación de que me venía yo cuestionando de algo, ¿sí? Porque uno dice, sí, yo dejo todo por el Señor. Y entonces uno se pone a pensar, ¿sería que al Señor le gustaría que nosotros fuéramos irresponsables? ¿Sí? ¿Será que, o sea, como que no coincide el que tú ya tengas una responsabilidad llamada casa, tu hogar, tus hijos, ¿cierto? Unos compromisos posiblemente, y la situación de que el Señor espera, ¿sí? que tú dejes todo por Él. O sea, como que a ver dónde está la situación, porque de verdad que es bien complicado. ¿Cómo así? Tengo una responsabilidad, el Señor espera que yo sea responsable con mi familia, con mis hijos, que ellos son el primer ministerio a quien yo debo entrar a evangelizar. ¿Y cómo así que después me dice que deje todo? Y así decían los discípulos que ellos dejaron absolutamente todo y se fueron con Jesús. Wow, eso es bien interesante.
Y es importante que nosotros empecemos a mirar qué significa para nosotros ese dejar todo, ¿sí? Porque es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que sí, lo más importante de la vida es el amor a Dios, darle el primer lugar a Dios. Pero Dios no te está diciendo que seas una persona irresponsable. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que mirar, bueno, ¿qué está sucediendo? Y cómo debemos entender las cosas. Entonces, si nosotros vemos qué era lo que estaba sucediendo, yo quiero que pongan atención a este pasaje. Ese es el último versículo de una especie de un texto nomás. Yo quiero que lo vamos a leer desde Lucas, desde el versículo 1 del capítulo 5. Se los voy a leer, dice así. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes». Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: «No tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres». Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Bueno, todos conocemos ese pasaje bíblico, ¿no? La mayoría lo ha escuchado muchas veces. Ese pasaje bíblico precisamente nos están hablando de una situación que estaba vivenciando Pedro con sus amigos. Fueron a pescar toda la noche. No pescaron absolutamente nada. Yo me supongo a Pedro, que era un poquito así mal geniado, medio impulsivo, hablando de todo, triste, depresivo, molesto, preocupado posiblemente, porque si estuvieron pescando toda la noche, insistieron, de pronto no habían algunas situaciones difíciles, posiblemente tenían que pagar deudas, renta o nomás el sostenimiento de su casa, en fin. Y la situación fue que ellos se fueron a pescar y nada. Ellos llegaron aburridos, llegaron tristes, llegaron depresivos, llegaron ansiosos. Bueno, no sé cómo pudieron haber llegado, todo lo que una situación normal te pueda generar. Y miremos allí cómo están las circunstancias. Ellos están lavando las redes, las barcas a la orilla del río, del mar de Genesaret. Estaban allí y entonces fue cuando Jesús les dice algo. Les dice que pues él se monta en una barca. Tengamos presente que allí, mire, solamente le llama Simón, él no le dice Pedro. Él es Simón Pedro, pero él no le dice, mira que casi todo el pasaje él dijo Simón. O sea, todavía ese Pedro todavía era bien del mundo, bien de la carne, todavía no se había decidido por el Señor, porque ahí todavía él no se había decidido por el Señor.
Y entonces se sube a la barca de Simón y le dice a Simón que aleje la barca de la orilla. ¿Sí? Había mucha gente que iba a escuchar el mensaje del Señor, pero ahí al pie de la orilla no. Dijo, aleja un poquito la barca, ¿cierto? Así le dijo. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente, pero le pidió que la alejara un poco de la orilla. ¿Sí? Y uno que puede entender allí, ¿por qué debía alejar un poco de la orilla? O sea, pues la gente no se iba a subir a la barca, no podían, se podía voltear la barca, bueno, qué sé yo. ¿Por qué Jesús le pide a Simón que aleje la barca de la orilla? Porque muchísimas veces, ¿sí? Muchísimas veces nosotros estamos tan involucrados en el problema, tan metidos en la dificultad, tan absortos en tantas situaciones, en tantas ideas, o sea, miremos a Pedro allí, estaba tan angustiado, tan preocupado, quién sabe qué cantidad de cosas, de mal genio, a lo mejor ni quería escuchar, como que ¿quién le va a venir a hablar aquí de cosas maravillosas y extraordinarias si él lo que sucede es que no había conseguido el pescado para el sostenimiento de su familia? Y el Señor le dice, aleja la barca a la orilla. O sea, como que toma distancia. Cuando tú estás en un problema, tú debes tomar distancia. Algo de distancia, tú dentro del problema, con todas las ideas, con todos los videos, yo me acuerdo muy bien, o sea, uno se hace los videos aquí y allá y entonces medio le dicen a uno alguna cosa y empieza uno a mirar, y si uno mira en el Facebook, en cualquier otra red social, y está uno mire y se va haciendo imágenes y se va haciendo toda una cantidad, una película completa. Y desafortunadamente cuando estás tú tan metida en la situación, ¿sí? Tan involucrado con el problema, pues no puedes ver con claridad qué puede estar sucediendo. El Señor le pide a uno, vete un poquito más lejitos, o sea, toma distancia, respira profundo, cálmate, o sea, toma distancia, para que así puedas ver las cosas. Mientras uno esté sumergido allá, no va a darse cuenta. Por eso, aquí, no sé, en otros países, pero aquí en Colombia, bueno, antes cuando se manejaban las corridas de toros, dice, los toros se ven mejor desde la barrera. O sea, los que estaban viendo las corridas de toros, ellos miraban que no, que hizo mal el pase de la Verónica, que el yo no sé qué, que el único pase que me sé, ¿no? Pero entonces no, que mire que por ahí no es bueno, todas las situaciones cuando estaban en la corrida de toros, el torero estaba al frente del toro y él tenía que hacer las cosas, pero también tenía que estar pensando en proteger su vida. Entonces él aprendía cosas, pero también tenía que hacer lo que podía según lo que el toro le permitiera, diferente a los que estaban atrás en las barreras. ¿Por qué? Porque ellos podían ver claramente la corrida, podían ver posiblemente las acciones del toro, qué pudo haber fallado el torero, etcétera, etcétera, etcétera. Los toros se ven mejor desde la barrera. Eso quiere decir, tienes que tomar distancia del problema. Aquí el Señor lo dice claramente, aléjate un poco. Aléjate un poco de la orilla. O sea, no te quedes ahí dentro del problema. No te quedes ahí en la dificultad. No te quedes ahí. Aléjate un poco para que tú puedas ver las cosas, para que tú puedas percibirlas mejor. Y después de eso, ¿cierto? El Señor le dice algo a Pedro. O sea, él hace toda la prédica, toda la situación. Y terminado eso, Jesús le dijo que se fuera a lo profundo y echara las redes. ¿Qué pensaría Pedro? De verdad, ¿qué pensaría? Bueno, este señor a lo mejor no se dio cuenta que ya habíamos pasado toda la noche,
estamos amanecidos y no pescamos nada, estamos cansados. ¿Para qué si ya aprendimos toda la noche la misma cosa? ¿Para qué si no hay ni un solo pez? ¿Cierto? Pudo haber pensado Pedro así, fácilmente. Y sí, o sea, Pedro sí pensó, ay Señor, otra vez, bueno, porque aquí lo dice, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, ¿sí? Ahí le estaba diciendo, a ver, ¿qué te pasa? Mire, las canoas están vacías y estamos amanecidos y todo. Pero, como un segundo punto, aparte de apartarse un poquito de la orilla, dijo lo siguiente, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Eso quiere decir que en ese momento Pedro se dio la oportunidad de escuchar la palabra. Es posible que tú veas que la situación en casa está muy difícil. Que mucha gente te esté diciendo eso ya no tiene solución, eso él ya se fue con la otra, eso su hijo no va a salir de ese problema, eso no se va a rescatar esa empresa, eso olvídese de tal otro. Sí, es posible que te esté diciendo el mundo todo eso, pero tú tienes que buscar primero la palabra de Dios. O sea, a pesar de ese murmullo, porque se levanta un murmullo bastante grande de parte del mundo, de verdad que sí. O sea, el mundo alza la voz para decirte, eso consíguete otro, eso quítate el anillo, eso deje de ser bobita, eso haga lo suyo, olvídese de ese hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de lo que sea, lo primero que tienes que buscar es escuchar la palabra y hacer lo que esa palabra lo vaya a decir. Pero aquí nos está diciendo claramente que Pedro escuchó la palabra y lo dijo, y ya que tú lo mandas, voy a echar la res. ¿Sí? O sea que es lo que mande el Señor. No es lo que tú pienses que se debe hacer. Por eso tenemos que estar constantemente en contacto con nuestro Padre Dios. Por eso es que a diario tenemos que buscar el consejo de Dios. Cuando yo busco el consejo de Dios, ahí es cuando yo podré saber qué tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan importante esto. Ahí está la clave. Tomar esa decisión. Voy a hacerle caso a este señor, porque Pedro no conocía a Jesús. La verdad no lo conocía. Había escuchado a Andrés, su hermano, algo de que de pronto él era el Mesías, pero no lo conocía y de por sí Pedro era bien desconfiado. ¿Sí? Y dijo, bueno, mi forma, ya qué puedo hacer, ¿no? Le voy a hacer caso. De verdad. Eso posiblemente lo pensó Pedro. Y le hizo caso. O sea, fueron decisiones pequeñas. Primero, bueno, voy a retirar un poquito la barca. Puedes hacer esa decisión. Toma un poquito de ventaja frente a las cosas. Cálmate un poquito, mira los toros desde la barrera, de verdad, mira las cosas diferentes. La segunda es, tú puedes decidir si de verdad le quieres escuchar. Y vas a hacer lo que el Señor te dice. Si de verdad le quieres escuchar a Dios y vas a hacer las cosas que Él te dice. Porque es una decisión escuchar. Porque no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Ni peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo quiero escuchar, yo dirigiré mi atención y pondré cuidado a las cosas y podré hacer lo que, bueno, y pondré cuidado a las cosas. Pero está la otra decisión que es, ¿quiero hacer lo que me están diciendo? Mire, son pequeñas decisiones, muy pequeñas, pero esas pequeñas decisiones te van a llevar a ti a
pasos importantes, a decisiones importantes en tu vida, siendo tan pequeñitas. De verdad que sí, solo se necesita algo pequeñito, así como un granito de una semilla mostaza, tan sencillo como ese, para que se siembre y poco a poco salga un gran árbol. Se necesita una pequeña decisión para que tú empieces a mirar si vas a hacer que tu vida cambie. Pedro decidió alejar la barca. Pudo haber dicho, ay hermano, no, yo ya estoy cansado, eso consígase otro. Le pudo haber dicho, vaya y se sube a la barca de Juan y Santiago, vaya para allá, aquí no, yo ya me quiero ir para la casa. Su primera decisión fue, bueno, está bien, alejo un poquito la barca. Segunda decisión, ay, si tú dices, pero bueno, echaré las redes. Sí, la decisión la tomó. Voy a echar las redes porque usted lo dice, no porque yo quiera. ¿Sí? Entonces ahí va la segundo momento donde tú puedes decidir cosas. Porque eso te está mostrando tu vida. Te está mostrando tu vida. Aléjate un poquito del problema, de tantas situaciones. O sea, toma aire. De verdad, vuelve a tomar aire. Toma aire, respira, descansa, de verdad que sí, o sea, relájate un poco, aléjate un poco del problema para que puedas ver. Y luego de eso, escucha la palabra. Escucha qué Dios quiere. Uno dice la palabra de Dios, nos dice, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Por eso te digo, toma aire, para que llegues al Señor y que el Señor te dé descanso. Tú escucharás la palabra y el Señor te dará descanso, pero date la oportunidad de querer hacerlo. Entonces viene y dice así, o sea, él escucha la palabra y entonces dice, bueno, voy a hacer, se fue hacia el fondo del lago, ¿sí? A la parte honda, ¿sí? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Cuál fue otra decisión que tuvo que hacer? Que tuvo él que batallar con él. Ojo con esto. Porque a veces dejamos ese punto de lado. Y es importante que lo tengamos presente. Él tuvo que batallar con algo de él, de su interior. ¿Qué fue lo que tuvo que batallar? Una cosa es, bueno, yo le voy a hacer caso a este personaje. Pues, bueno, está bien, si tú lo dices. Pero, ¿qué fue lo que él tuvo que batallar? Y lo que él tuvo que batallar fueron los argumentos que habían en su interior. Los argumentos, él tuvo que quitar los argumentos de él. Él pensó claramente, a ver, toda la noche estuve trabajando, por lógica no van a haber más peces. O sea, no porque usted venga aquí me vaya a decir, van a haber más peces. Él tuvo que morir a sus criterios, a sus argumentos. Ojo con eso, porque es muy clave. Pedro tuvo que quitar esos argumentos, eso es lo que él creía, ¿sí? De pronto, él decía, y este personaje que aparece así de la nada, ¿cómo me va a decir algo si este no es pescador? Mire, hasta está muy bien ahí hablándole a la gente, este no tiene ni pinta de pescador, ¿cierto? No tenía las redes, no tenía su atuendo de pescador, nada de eso, pero aún así, Pedro quitó los argumentos de él, murió a su postura, murió a su orgullo, murió a lo que él pensaba que era lo lógico que iba a suceder. Él murió a sí mismo, o sea, él quitó esos argumentos de él dejó de creer que él tenía esa sabiduría frente a lo que iba a suceder allá en el lago. De verdad que sí. Él se quitó esos argumentos y es importante que tengamos presente este punto. ¿Por qué? Porque tenemos que morir a eso que yo pienso en mi familia. Yo pienso que mi esposo nunca va a cambiar. Yo tengo que cambiar esa forma de pensar. Que mis hijos no van a ser diferentes. Tengo que quitarme eso.
Es clave, muy importante, porque nosotros si no quitamos esos argumentos no vamos a poder obtener la bendición. Una cosa es alejarme de la orilla, otra cosa es decir, voy a hacer caso, pero otra cosa es limpiarme la cabeza de mis negativismos, de eso que yo pienso que no puede ser. Yo tengo que quitarme esos argumentos, o sea, es una decisión pequeña. Bueno, voy a creerle. Y voy a dejar de creer lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que siempre he creído que van a funcionar las cosas así. No, por un momento voy a quitarme ese yo creo que las cosas no van a cambiar por un yo creo que lo que tú dices que las cosas sí van a ser diferentes. ¿Cómo es importante que nosotros nos podamos quitar esa postura? Porque quitarnos esa postura, darnos la oportunidad de realmente, primero, obedecer. Porque una cosa es yo decir, sí, yo lo voy a hacer. Tengamos presente un pasaje también que hay en la Biblia, que el papá invita a uno de sus hijos a trabajar, a 2 hijos que tenía a trabajar al campo. El primero le dice, sí, papá, sí voy. Y no fue. Al otro le dijo, no, papá, no voy. Pero terminó yendo a trabajar. A veces nosotros decimos, sí, yo voy a obedecer, pero resulta que termino no obedeciendo. Por eso tengo que quitarme esos argumentos y decir, no voy a pensar así, voy a hacer caso a lo que la palabra de Dios me dice. Yo tengo que morir a ese criterio personal. Importantísimo esto. Si yo me doy esa oportunidad de morir a ese criterio personal y dejar que Dios decida por mí, yo le obedezca a Él, puedo ver grandes cosas. Y esto lo pudo ver nuestro querido Pedro. Él, a pesar de que dijo, y mire, lo dice ahí, dice, maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada. Ese era su argumento. Maestro, toda la noche hemos trabajado. Señor, he hecho esto, he orado, he ido al retiro, he hecho tales novenas, he hecho tales consagraciones, he hecho tales promesas, he hecho tales ofrendas, he hecho tales pactos, he hecho lo que quiera. Y nada ha cambiado. Sí, posiblemente lo dice así, pero él dice, independientemente de eso, voy a hacer lo que tú me dices. O sea, él murió a lo que él pensaba. No sigas pensando en lo que tú siempre has creído. Permite que si Dios, ojo con esto, porque hay personas que también viven engañadas. Es que Dios me habló. A veces, ojo, si a mí no me confirman, y eso lo sé, si no me confirman con la palabra de Dios, no le creo solamente a esta. A la loca de la casa, la mente. Acordémonos que el mal trabaja en la mente, ¿sí? Y el mal trabajó con Eva en la mente. Le dijo unas verdades y entre las verdades le puso mentiras y por eso se engañó. Entonces no tenemos que dejarnos llevar solo por lo que nos diga la mente. Para eso tenemos un libro que es un tesoro. Y no es solo un libro, son muchos libros compendiados en uno solo, que es la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos las respuestas claras, pero para yo tenerla, yo tengo que tener una relación con Dios. Y la relación mía con Dios es que diario estoy hablando con Él y Él me habla a través de la palabra. Pero entonces cuando Pedro dijo, bueno, está bien, te voy a hacer caso, rompió con su pensamiento, porque escuchó la palabra. Te voy a hacer caso en lo que me dices, porque dice, voy a echar las redes porque tú lo mandas. O sea, el Señor lo dijo. Él no simplemente se lo imaginó, ¿sí? No, el Señor lo dijo. Y el Señor nos pide que hagamos eso, que definitivamente nosotros nos permitamos, de verdad, nos permitamos morir a mi criterio y permitir que Dios me hable a través de su palabra. No lo que yo quiera,
porque a veces Dios quiere otras cosas que yo no quiero, pero el Señor me va a llevar por caminos de bien y no de mal. Él quiere lo mejor para mí. Entonces Él sabe cuál es el camino que me conviene. A veces, sí, este es el hombre que Dios mandó a mi vida. No, eso fue lo que tú pretendiste. Si no estás sustentado con la palabra, a veces la persona tiene matrimonio, tiene hijos, y no, este es el hombre que Dios me mandó para mí. ¿Cómo así? Si a Dios no le gusta destruir los hogares, entonces ¿cómo así que este fue el que mandó Dios para mí? Olvídense, si no hay sustentación de la palabra, princesas de Dios, no te engañes. Porque a Dios, así como no le gustaría destruir tu matrimonio, no le gusta destruir el matrimonio de otras. Y menos si hay bendición. Entonces no le demos gusto al enemigo y permitámonos realmente obedecer a Dios Padre. El Señor quiere que muramos a nuestro criterio, que muramos a lo que yo creo, que muramos a la voluntad nuestra y que nos permitamos vivir en la voluntad de Dios. Viene una parte que dice, y es que Él, cuando sí se determina obedecerle, va, lanza las redes y viene esa gran pesca. Cuando tú eres capaz de morir a ti y obedecer al Señor, viene la bendición. Llámese como se llame. Vendrá una bendición y tú la verás. Vendrá la bendición y tú la podrás identificar claramente. Y esa bendición, el Señor lo que desea es que la compartas con otras personas. Pedro recibió una gran bendición. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se dejó hundir solito en la barca? ¿O qué llamó? Llamó a sus amigos. Vengan a recoger todos esos pescados que habían llegado. O sea, cuando yo recibo bendiciones en mi vida, llámese que mi hijo haya vuelto al camino, que mi matrimonio se haya restaurado por bendición de Dios, que yo haya obtenido la salud precisamente por bendición de Dios, que yo haya podido conseguir el trabajo, las finanzas. El Señor desea que nosotros compartamos eso. A veces las personas dicen, ay, ¿y yo qué les voy a compartir a las personas si yo no sé de la palabra, si yo no sé tal? El Señor lo único que quiere es que compartas el milagro que Dios hizo en ti. Eso es todo lo que el Señor quiere. Pero a veces, ay no, es que a mí me da pena. A mí me da pena hablar del Señor. Así es, poquito a poquito lo que uno termina diciendo. A mí me da pena. No, es que a mí me da pena hablar. Es que yo ¿qué les voy a decir? Y es hablar de Dios. Cuando a mí me da pena decirle a los demás lo que Dios hizo conmigo, entonces quiere decir que estaré negando a Dios. Realmente sí soy hija de Dios. De verdad amo a Dios. El Señor lo único que quiere es que nosotros podamos compartir lo que Él hace en nuestra vida. Y eso que hace en nuestra vida de verdad traerá bendición a otras personas. Pero nos tenemos que dar la oportunidad de que si tú recibes una bendición, que la compartas. No busques predicar en las plazas ni en esas cosas, no. Simplemente ve y compártelo con las personas que te conocen, las que tú conoces, para que ellos también tengan oportunidades. Que no te quieren escuchar, no te preocupes, ya le diste el mensaje. No entres en diferencias, no entres en discusiones, simplemente ya diste el mensaje, ya verá la persona si cree o no cree. Pero permítete compartir lo que el Señor te da, porque eso es lo que quiere. O sea, vamos con 4 puntos ya. Aléjate de la orilla. Escucha la palabra, ¿cierto? Quita tus argumentos. Recibe la bendición y compártela. Compártela. Y después de eso, que ya has dicho eso, viene la decisión más importante. Y es, deja tus criterios y permite que Dios guíe tus pasos. Deja tus criterios y permite que Dios guíe tus pasos. ¿Y qué quiere decir esto?
Y eso tiene que ver con ese primer punto que yo les decía. Cuando Dios te dice que dejes todo por Él, no te está diciendo, sé un irresponsable. No te está diciendo eso. Te está diciendo claramente no te apegues. No tengas apegos, ¿sí? Al primero que tienes que buscar y al primero que tienes que obedecer y al primero que tienes que amar es a Dios. Si tú amas primero a Dios en todo, lo buscas primero temprano en la mañana, si tú buscas su palabra, si tú buscas su consejo, si tú buscas encontrar su consuelo, primero que todo, tú vas a poder ayudar a los tuyos. El que tú te apegues a una persona grandemente, esa persona te puede fallar. Es lo más lógico porque esa persona está como nosotros en crecimiento. Esa persona te puede fallar. Y entonces tu mundo se derrumba. Tu mundo se derrumba. Pero diferente que tú te apegues a Dios, que tú lo escuches, que tú lo busques, que tú lo ames, no importa lo que pase con la persona que esté a tu alrededor, porque tú vas a tener oportunidad de ayudarle a esa persona. Ahí es donde tú le compartes las bendiciones. Una simple y sencilla decisión como esa. ¿Qué pasaba con Pedro y con sus amigos? Ellos tomaron una decisión. Dejar que Dios los guiara. Dejar que Jesús les mostrara el camino. Cómo solucionar, cómo encontrar dinero para solventar las necesidades de su familia. Acordémonos, Pedro era casado. Cómo solventar las necesidades de su familia. Y mire, aquí está hablando de los primeros capítulos cuando Pedro decide seguir a Jesús. Acordémonos que más adelante hay un pasaje bíblico donde Jesús va a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma. O sea, Jesús no abandonó a su familia, pero sí le hacía caso a Jesús y respondía por su familia, ¿sí? Pero no era ese apego de que, ay, no, y entonces se me va a ir mi esposo y entonces por eso yo no voy a la iglesia y por eso tal cosa, porque es que tristemente. Al principio, listo, tú estás viendo la situación en crisis y entonces vas a la iglesia, pero termina en su esposo yéndose y entonces ¿qué sucede? No, es que Dios no me escucha, es que Dios no me da respuestas frente a lo que le pido y te peleaste con Dios y dejas de ir a la iglesia. O lo contrario, entonces llegas y obtienes la bendición de que tu esposo, vuelve y se concentra en el hogar y todo el asunto. Y entonces tu esposo te dice, no vas a la iglesia, vamos a tal lado, vamos a tal otro. Y se confunden las cosas y dejas otra vez de ir a la iglesia. Ojo, no es eso. Lo primero es al Señor. Pedro le dio la importancia a Jesús. Pedro seguía a Jesús. Sabía amar a su esposa, a su suegra, a su familia, pero no eran las primeras. Primero era Jesús. Él seguía amando a Jesús y atendía a su familia, les respondía, pero ellos no eran sus apegos. No era lo que les dirigía su vida. Dirigía su vida a Jesús. En pocas palabras, cuando yo entendí esto en mi vida, ¿sí? Cuando yo logré ver esto en mi vida, ¿qué fue lo que sucedió? Algo muy sencillo. Yo vivía y me desvivía por mi esposo y por mis hijos. Especialmente por mi esposo estaba mal, por mi esposo estaba en crisis, por mi esposo estaba en problemas, por mi esposo vivía triste, amargada, le amargaba la vida a mis hijos, le amargaba a todo el mundo y fuera de eso dentro todo el mundo no me miraba así como con buenos ojos porque una persona amargada no es amargada solamente en un lado, es amargada en todos lados. Entonces así le hacen el feo a uno. Pero en el momento en que yo entiendo esta situación y logré decir, no, Jesús es el primero en mi vida. Cuando yo logré encontrar eso, ese gran tesoro, cuando yo pude entender mi identidad delante del Señor,
Dije, Jesús es primero. Te entrego a mi esposo, te entrego a mis hijos. No fue fácil, sé que duele, ¿sí? Pero era decir, los entrego es por ti. Yo te quiero amar a ti, Jesús, primero que a ellos. Y lo que tú me digas lo haré. No importa, lo haré. Y el Señor no quiere que tú seas un irresponsable. Lo primero que Él buscaba que yo hiciera era que temprano en la mañana lo buscara su palabra, buscara su consejo. Y con base en ese consejo me decía qué debía hacer en mi casa, cómo debía solucionar un problema, cómo podía mejorar las circunstancias en mi trabajo, cómo seguir cambiando mi forma de ser, mi carácter para hacerme más agradable. Realmente cuando yo logré hacer eso, entendí la situación y para mí fue primero el Señor. Y cuando entendí que Él para mí fuera primero el Señor, las bendiciones llegaron. Fue cuando llegó mi esposo, llegaron mis hijos. Ya mi hija dejó de pensar en el suicidio, ya mi hijo se ubicó correctamente con su pareja, con sus hijos. Luego, ya mi esposo también se centra en el trabajo con el Señor. Pero fue porque para mí primero es Jesús. O sea, si en este momento sí puede doler y, por ejemplo, cuando se va mi hija, dolió, porque pues andábamos con mi hija para arriba y para abajo, era mi compañera, mi amiga, y dolió, sí, pero ¿qué pasó? Se la entregué al Señor y rápidamente Él me levantó porque había que seguir la misión, porque Él es mi objetivo primero, Él es mi centro. Él es el que me ayuda. Él es el que me muestra qué tengo que hacer. Igual con todas las circunstancias. O sea, no es fácil. Sí, no es fácil. Pero con el Señor todo es posible. Porque Él debe ser el primero en nuestras vidas. Es una decisión que tú debes tomar. Morir a ti. De verdad, dejarlo todo es morir a ti, a tus sueños, por los sueños del Señor. Morir a tu familia, por la familia que el Señor te va a dar. Morir a todo tu trabajo, por el trabajo que el Señor te va a dar. El Señor te va mostrando poco a poco. Ellos dejaron de ir a pescar, sí, pero resulta que ya se convirtieron en otros pescadores diferentes, fueron a conquistar personas. Entonces el Señor ya les cambió su trabajo. Pero acordémonos, Pedro en su momento, acordémonos cuando Jesús es crucificado, Pedro se volvió atrás. Acordémonos eso. ¿Cómo estaría él? Él volvió y estuvo en la barca pescando con sus amigos. Acuérdense que decía que estaba desnudo, o sea, se había quitado la manta que ellos tenían encima, en fin, o sea, en pocas palabras había echado para atrás. Pero Jesús aparece y decirle, a ver, ¿qué pasó contigo? Levántate. Hay momentos en que posiblemente podamos sentirnos mal, podemos sentir de fallecer, pero centremos nuestra mirada en el Señor. El Señor quiere lo mejor para nosotros, te lo aseguro. Y así ahorita te toque hacer cosas que a ti no te agradan y no entiendas. Te aseguro que el Señor tiene un camino perfecto para ti. Porque Él tiene cosas grandes para sus hijos. Tiene amor especial para sus hijos. Sus pensamientos para nosotros son perfectos, son muy buenos. Sus caminos son los mejores. Así para nuestro criterio no lo sea. Entonces el Señor nos está invitando precisamente a que rompamos con ese yo. Es una pequeña decisión, muy pequeña. Decir, le voy a creer. De verdad que sí, le voy a creer. Es una pequeña decisión, pero es una decisión que puede cambiar toda tu vida. Le voy a creer y voy a soltar. Le voy a creer y voy a entregar. Le voy a creer y voy a escuchar su palabra. Es una pequeña decisión, le voy a creer. Y si nosotros hacemos eso, te aseguro que toda tu vida va a cambiar. Porque es eso. O sea, si tú decides morir a ti para creerle a Jesús, no creerte tanto a ti, sino creerle a Jesús,
tu vida será totalmente transformada. Es una pequeña decisión, pero es una decisión que es importante que la hagas para que Él pueda venir y hacer en tu vida cosas maravillosas. De verdad que sí. Yo te invito en este momento, de verdad, a que reflexiones sobre este mensaje. Reflexiona un poco sobre este mensaje. ¿Realmente te has alejado un poco de la orilla? ¿Realmente estás escuchando la palabra de Dios? ¿De verdad? ¿De verdad vas a quitar tus criterios y lo que tú crees que así debe ser? ¿Vas a darte la oportunidad de obedecerle al Señor para recibir la bendición? ¿Vas a darte la oportunidad a dejar que Dios te guíe? Si es así, yo te invito a esta oración, porque es importante hacerla. Quiero que cierres tus ojos y que tú visualices a nuestro Señor Jesús. De verdad que sí, porque la palabra nos dice que si tú crees y si tú aceptas a Jesús, si tú crees y tú aceptas a Jesús, serás un hijo de Dios. Entonces cierra tus ojos y estás frente a Jesús, frente a nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz, porque Él constantemente derrama su vida por nosotros, su sangre por nosotros. Él está esperando, de verdad, que tú lo digas y dilo con fe, porque el Señor necesita que lo digas con fe, creyendo. Señor Jesús, te pido perdón por todo el tiempo que he sido arrogante y soberbia, creyendo que yo soy quien soluciona las situaciones y los conflictos que he vivido. Perdóname, Jesús, por esa postura frente a mi vida. Hoy me doy cuenta, tomando algo de distancia de los problemas que tengo, que no he podido solucionar nada, que estoy enredada, que sigo en la oscuridad, que sigo sufriendo, que sigo angustiándome, que me estoy enfermando, que veo más lejos a esos seres que tanto amo. Te pido perdón, Jesús, porque yo creía que solucionaba las cosas. Ahora que tomo algo de distancia me doy cuenta que no es así. Al contrario, las cosas están peor. Hoy me dices, Padre, hoy me dices, Jesús, que confíe en ti, que te escuche a ti, que busque tus palabras. Señor, yo quiero creerte. Por eso en este momento tomo la decisión y te digo, Jesús, porque tú lo has dicho, te creo y te acepto. Te creo y te acepto en mi corazón. Quiero que tú vengas a ser el Señor de mi vida, mi Salvador. Hoy dejo los criterios y las posturas que yo tenía de lado para querer hacerte caso a ti y que dejándome guiar por ti, Señor, alcanzaré la bendición. Porque sé que tus caminos son los mejores. Porque sé que tus pensamientos para mí son los más altos, Señor. Perdóname por no haberte buscado antes. Perdóname por no haberte escuchado antes. Perdóname por creer que solo bajo mis estrategias podía conquistar. Perdóname, Jesús de Nazaret. Hoy te pido, Señor, que tomes mi mano. Mira, te la presento acá, toma mi mano. Toma mi mano, agárrame de la mano y permíteme caminar contigo, Jesús. Llévame a caminar contigo, Señor. Tú me mostrarás el camino. Tú me dirás en dónde lanzar la red. Tú me dirás a quiénes debo convidar para que ellos también reciban la bendición. Tú me dirás, amado Dios y Rey,
todo lo que debo hacer, porque a partir de este momento, Jesús, acepto que tú guíes mi vida. Acepto que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador. Hoy con tu sangre poderosa, amado Jesús, limpio mi mente. Limpio mi mente de toda oscuridad, de toda atadura que el enemigo ha querido poner en mi vida. Limpio toda mi mente, Señor, de todo ese negativismo, ese pesimismo, esa forma tan incorrecta de pensar de las cosas, Señor. Porque deseo que tus pensamientos estén en mí. Asimismo, Señor, limpio mis oídos, Señor, con tu sangre poderosa, para que yo pueda escuchar tu palabra, Señor. Abre mis oídos para que la pueda entender, o sea, la pueda captar bien, Señor. Abre mis oídos para que pueda escuchar tu voz, Señor. Y tapa mis oídos a las palabras del enemigo, Señor, que me han distraído tanto. Señor, que pueda concentrarme en tu voz, Señor. Que pueda concentrarme en tus palabras. Que las pueda escuchar y entender. Asimismo, Señor, con tu sangre poderosa limpio mis ojos, Señor. Para que a través de tu sangre, Señor, mis ojos sean abiertos al plano espiritual. Y pueda ver lo que tú me quieres mostrar, Señor. Que seas tú mostrándome, Señor, la verdad. Mostrándome cuál es la mentira disfrazada para que yo pueda alejarme de las trampas del enemigo. Señor, con tu sangre poderosa limpio mis labios y mi lengua, para que de mis labios y mi lengua salgan palabras de bendición. Para que mis labios y mi lengua, Señor, sean utilizados por el Espíritu Santo y que sea tu palabra la que salga de mí, Señor. Con tu sangre poderosa limpio mi corazón, Señor. Para que tú limpies mi corazón de las heridas que he tenido, Dios, que no me permitían dejarte acercar a mí, Dios. Todos los miedos, los temores, generaron bloqueos para no escucharte, Señor. Pero hoy, Dios, con tu sangre poderosa limpia mi corazón, sana mis heridas y que tú, Señor, puedas venir a vivir en mí, en mi corazón. Por eso, Jesús, en este momento, yo te invito a que entres en mi corazón, que tomes control de mí, que seas tú el Señor de mi vida, que tú tomes mi nombre, lo escribas en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Guía mis pasos, Señor. Muéstrame el camino para que siempre ande de tu mano, Señor. Quiero seguirte, quiero dejarme guiar por ti, para que yo así encuentre la bendición que has preparado para mí desde el principio de los tiempos. Gracias, amado Dios y Rey. Hoy te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.